Plus. Amigos, bienvenidos. Buena vibra. Hoy vamos a presentar un programa maravilloso, algo de historia, con un extraordinario conocedor del rock en México, Edgar. Sin más detalles de títulos, de currículum o de apellidos, Edgar, un hombre que se ha enterado del rock en México a través de los años, pero que no solamente se ha enterado por leerlo, lo ha vivido, lo ha vivenciado y tiene la experiencia total para poder conectarnos con ese mundo, el del rock maravilloso. Edgar, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Qué bueno que veniste a acompañarnos a su programa, Platícame un personaje. Amigos, se espera algo rico, sabroso y nutritivo. ¿Qué es el rock en un momento dado? Sabemos que a lo largo de la historia el rock ha venido causando entre furor y entre controversias maravillosas. ¿Quiénes en su tiempo han dicho, no, es que esos del rock están mal? Son gente descarriada, no saben qué hacer, son gente sin oficio, son malvivientes, etcétera, ¿no? Y entonces en un momento dado uno dice, bueno, ¿el rock está estigmatizado o simplemente están mal informados? ¿Qué sucede con el rock en México, Edgar? El rock en México actualmente no es que esté estigmatizado. Esto viene desde Avándaro, el gobierno, hay un parteaguas a partir de 1972, en donde el gobierno no le conviene que los jóvenes se expresen abiertamente, que sus ideas florezcan, porque el gobierno de aquel entonces siente que es una amenaza para el régimen. Estamos teniendo el antecedente del 68, precisamente el halconazo del 72, y hay un festival que es en Avándaro, que se llamó Rock y Ruedas, en donde... En el Estado de México. En el Estado de México, en Avándaro, y ahí el gobierno se da cuenta del potencial que tienen los jóvenes para poder expresarse. Como en toda cultura, y más que nada en ese tiempo, existe la libertad de ya... había drogas como el LSD, la marihuana, que se presentan en Avándaro, pero el gobierno eso lo usa como arma para reprimir un poco lo que es el rock, ¿no? El antecedente del rock aquí en México es a finales de los 50s, y el rock que se empieza a hacer, que mucha gente incluso dice que no es rock como tal. Claro que sí, porque aunque eran covers que venían de Estados Unidos, ya se traducían al español, y de alguna manera los jóvenes lo retomaban a lo que se vivía aquí en México, ¿no? Posiblemente era muy meloso las letras de las canciones, muy fresa, como le llamaban, pero pues ya eran letras en español que hablaban de las vivencias de los jóvenes de aquel entonces. En los 70s es al revés, se empieza a musicalizar el rock. Ya no hay covers como tal, pero lo chistoso es de que las letras son en inglés, ¿sí? Y para el gobierno de aquel entonces, pues no es una amenaza, sino es el parteaguas en el 72 con Avándaro, sí, que se empieza a estigmatizar y a hacer una represión. Tan solo Jacobo Zabludowski, que dice que marihuana, desnudos, orgías en un festival de rock. Pues sí, la verdad. Sí, era parte de aquella época. Me hubiera gustado ver. Bueno, a lo mejor hoy no hay rock, pero también hay drogas, marihuana, LSD, otros componentes. Hay rock actualmente, pero y sigue habiendo eso, ¿no? La droga lo hay, existe. El problema es que existen muy pocos medios de difusión para el Pero lo que me quería referir es que a lo mejor son todos estos componentes, pero con jazz, o con música clásica, o con música ranchera. Es decir, a lo que me refiero es que el rock no lleva por sí todos esos componentes, única y exclusivamente. La gente, porque el rock no incita a,
sino es las personas las que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Hay estudios incluso de que el rock como tal y con los diferentes subgéneros, el rock es una música que a lo mejor puede ser muy estridente, muy, no sé, muy locuaz, se podría decir. ¿Incita entonces? No. Esos estudios han determinado que incluso la gente que escucha rock es una catarsis al momento de escucharla e incluso de congregarse, ya sea en conciertos, sí, y esa catarsis aunque el rock llegue a ser un ejemplo en el metal y todas sus divergentes, que es death metal, black metal, sea muy lo que se llama muy pesada, a final de cuentas es una catarsis pasiva, ¿sí? Porque al menos yo que he estado en muchas presentaciones de muchos grupos, en muchos lugares que pueden ser hasta muy underground, a eventos fifís, que les podríamos llamar, no hay incitación a la violencia. Sí, ve uno a una persona con idea de rocker o su personalidad muy rockera, y quizá en un tiempo, por las circunstancias, sobre todo en los 80s, llegaban a dar temor. ¿Por qué? Porque pertenecían a una banda, a una pandilla. Ahora ya no se da tanto eso. ¿Sí? Los jóvenes de ahora son rockeros, metaleros, son muy pasivos. ¿Sí? Llega a haber un slam, ¿ya? ¿Sí? Llega a ver, llega a ver dentro de esas presentaciones de los grupos el llamado slam, ¿no? Que es estar ahí habiendo contacto físico muy agresivo, pero de ahí no pasa, ¿sí? Ha habido presentaciones, hace 2 años iba a haber una presentación de un festival muy importante en la Ciudad de México. Un festival muy importante. Con eso vamos a regresar, Edgar, porque es muy interesante que nos digas qué está pasando entre la idea que tienen la sociedad en general y los rockeros, los que son de hueso colorado. ¿Qué sienten? ¿Cuál es la diferencia de pensamientos y de sentimientos? Amigos, con esa respuesta, regresamos. Estamos en su programa Platícame un personaje. Soy Bernabé Juanjo y aquí los espero. P5 Plus. Amigos, estamos de regreso. Estamos hablando sobre rock, la antropología del rock en México, con un conocedor amplio de este tema que es Edgar. Edgar, hay una diferencia entre el pensamiento y el sentimiento de la gente que no le es grato el rock y a la gente que es fan de Hueso Colorado. Pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención, que me parece muy interesante, cuando dices que se sufre una catarsis o que provoca una catarsis. A veces diríamos pasiva, aunque yo lo que he visto no son tan pasivos, sino son verdaderamente explosivos al expresar, al bailar, cantar, moverse. Eso es muy interesante, porque la música del rock que yo he escuchado nos lleva así como que a pensar en los orígenes de este género musical. Y si tomamos en consideración que dicen los que saben de esto, que tiene sus orígenes, que en sus orígenes tiene raíces negras, entonces quizá podamos entender esa parte. ¿De dónde se desprende el rock? Hoy estamos viendo un fenómeno social, contemporáneo, pero ¿de dónde se desprende el rock? El rock viene de Estados Unidos, es una fusión que se empieza a generar con el jazz a mediados de los 40s, y que ya llega a su punto o a su clímax, ya como rock and roll, a mediados de los 50s en Estados Unidos. Era una manera, bueno, los negros, el blues, es una manera de expresar las condiciones raciales a las que están sometidos en Estados Unidos, ¿sí? Es una manera, el blues, podríamos decir, de exteriorizar, incluso una catarsis, de poder manifestar todo lo que padecen. Incluso el blues, estamos hablando de que tiene mínimo 50 años antes, y es cuando los negros esclavos
cuando terminan las jornadas laborales, empiezan a expresar esos sentimientos de frustración, de melancolía por ser esclavos. A ver, déjame imaginar, entonces, el blues es una suerte de manifestación, sí, de protesta contra algunas inconformidades, sí, como sí, lo sí. fue el corrido, o como lo fue la canción de protesta en los 70s y 80s. Exactamente, de hecho la canción de protesta aquí en México podría ser un divergente del rock. Muchos expositores como Nina Galindo, como Francisco Barrios el Mastuerzo, forman, después de esa represión que hay del rock, ellos empiezan a manifestarse a través de la música, a través de la música folclórica, ¿sí? Muchos músicos forman parte de los folcloristas, del movimiento folclorista aquí en México, muchos rockeros. De hecho, de los folcloristas surge aquí un movimiento muy interesante que se llama, o lo conocemos como el rock rupestre, que es una, pues no es una contrapropuesta, sino es una especie ni de inconformidad, sino es un antagonismo hacia lo que hacían los folcloristas. Un expositor, pues sí, un expositor del rock rupestre es Jaime López, ¿no? Que ya después, a mediados de los 80, pues, junto con Cecilia Toussaint, y qué decir de Rodrigo González, crean el llamado rock rupestre, o surge de ahí el rock rupestre, ¿no? Que era decir, bueno, vamos a expresar nuestra inconformidad contra el gobierno, contra el desamor, contra el amor incluso, pero ya con instrumentos no tanto acústicos, sino ya con instrumentos eléctricos, como la guitarra, la batería y todo. Pero ese es también es un parteaguas. Interesante, hay quienes afirman que el rock sin la guitarra eléctrica como que no tendría mayor es que es un componente básico, ¿sí? Por los tonos que llega a alcanzar la guitarra eléctrica, y sobre todo por los efectos que llega a tener ya con ciertas pedales, sintetizadores, ya le da ese efecto. Incluso, retomando nuevamente, el blues, que es un género muy melancólico, llega a traspasarse o a fusionarse ya con guitarras eléctricas, y le da un giro más enérgico. Una aportación maravillosa entonces de la guitarra, la tecnología, la guitarra eléctrica a este mundo maravilloso de lo que es el género del rock, el género musical del rock. Sin embargo, si bien ahora estamos en una etapa en la que ya tiene muchos apoyos, como la guitarra eléctrica y como otros elementos acústicos, a mí me gustaría mucho regresar al punto en el que, si bien el rock se desprende de Estados Unidos, dicen que quizá con melodías europeas, pero con el ritmo africano. Sin embargo, cuando llega a México, no llega y aterriza tersamente en la sociedad. Tiene sus bemoles, ¿no? Pero eso, bueno, con esa respuesta, Edgar, regresamos en un momento. Estamos hablando de rock, la antropología del rock en México. P5 Plus. Amigos, con mucho gusto de regreso en su programa Platícame un personaje. Estamos hablando con Edgar, estamos hablando de rock y de la antropología del rock en México. Es importante saber que el rock, si bien llega a México por diferentes canales, su llegada es tersa, es en terciopelo, es por las piedras, es por los nopales, por las espinas. ¿Cómo aterriza el rock en México y quiénes son los precursores de este rock mexicano? Edgar. El rock en México llega a través de los discos que se producen en Estados Unidos. Realmente el rock llega a la clase media, ¿sí? Estamos hablando de aquellas personas que podían ir a Estados Unidos, de aquellos jóvenes que mandaban a Estados Unidos y regresaban ya con discos, con
con acetatos del rock y tienen las posibilidades de que los padres les compren los instrumentos, forman sus grupitos para amenizar las fiestas familiares o las fiestas entre amigos, pero precisamente con ya la adaptación de letras en español. Al haber ya una gran... Al principio la sociedad, de alguna manera, porfirianista, ya no lo ve con buenos ojos el rock, y comienza a haber ese choque entre los jóvenes y los adultos, ¿sí? Por la diferencia de edad, la diferencia de ideologías, porque el rock representa una forma de manifestación de la juventud. Así, rápidamente se podría definir así. Y el choque que hay generacional fue de alguna manera, pues, apaciguado, ya que los productores de las disqueras comienzan a ver que hay lana, ¿sí? Que la juventud necesita un nuevo género, o la moda es el rock and roll, y lo adoptan, y de ahí salen cantantes, solistas como Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, fabrican a esos ídolos que necesita la juventud, ¿sí? Comienza, a la par que en Estados Unidos, comienza a haber manifestaciones de los jóvenes que buscan ya cambiar el mundo, ¿no? Y ya es ahí cuando llega, sobre todo de Tijuana, llegan muchos grupos comandados o más identificados con Javier Batis, y esos grupos ya traen otra ideología totalmente diferente, ¿no? Ya es la manifestación, ya es, aparte pues ya se empieza a hablar un poquito más del amor, sí, en contra del gobierno, pero sobre todo de que son jóvenes, y los jóvenes pueden y tienen que hacer lo que ellos quieran. Y volvemos a lo mismo, ahí es cuando ya empieza a haber una discrepancia, o el gobierno se llega a ver amenazado, y es cuando reprimen el rock. Llegan los 80s, y países como España, como Argentina, que empiezan a salir de dictaduras, de las dictaduras, sí. Empiezan a generar un rock más elaborado, con una identidad propia de cada país, y aquí en México sucede lo mismo, ¿sí? Surgen grupos como Caifanes, surgen grupos incluso dentro de Televisa, que bueno, es bien sabido que ahí ponían y quitaban a los artistas, y precisamente un productor de ese avándaro, que es Luis de Llano, realiza un programa que se llamaba, si no mal recuerdo, Estrellas de los 80s. Muy bien, sí. Y ahí empieza a haber muy poca, pero significativa, participación de grupos de rock. A mediados de los 80s es cuando surge el boom de lo que sería mal llamado rock en tu idioma. ¿Sí? Mal llamado, porque eso es interesante. Porque era un eslogan publicitario. Vaya. Sí, porque ahí lo que se trata es de difundir el rock de cada región, Sudamérica, rock europeo, pero español, y lo meten en una misma... Ese es el problema. Cada país tiene su rock muy específico, porque es como le va en la feria, ¿no? O sea, Argentina, incluso Perú, tienen hasta Brasil, por ahí tiene algunos grupos muy buenos, pero es como reflejan la vivencia de cada país. Entonces, todo lo meten como en una licuadora para que sea más comercial, y le llaman rock en tu idioma, que realmente... Y ahí se pierde la identidad o la perspectiva de cada país en torno a su rock, ¿sí? Pero, sin embargo, al rock hacer un lenguaje universal, todo el mundo se identifica con esas melodías. La música es un lenguaje universal, y el rock también lo es, por supuesto. Sí. Okay. Y sobre todo, sí está muy estigmatizado, ¿no?
pero pues, no sé, yo creo que ahorita en un momentito más hablamos del rock estigmatizado que hay dentro de la sociedad. Porque si bien es cierto que la música y algunas letras, pero me quedo en la música del rock, es bastante colorida, la pregunta es, ¿por qué siempre vestidos de negro? Con esa respuesta, regresamos. P5 Plus. Estábamos hablando, Edgar, de... ¿Por qué se viste de negro? Pues ese es parte de... Sin embargo, bueno, me considero yo rockero de toda la vida y visto es como una identidad, ¿no? Es como, me imagino que la gente que se define más como, no sé, que le gusta más la música norteña, anda con sombrero, las personas que les gusta el rock en todas sus vertientes, normalmente andan de negro o de mezclilla. Se podría decir que es una moda, pero no, también es un estilo de vida, ¿no? Y no es tanto el que se identifiquen con andar de negro, sino es el estilo, más bien es el estilo de vida y que les da oportunidad. Hay mucha gente, incluso de mi generación, que son amantes del rock y sin embargo en su momento pues sí andaban de negro. Ahorita las circunstancias los hacen andar pues de todos colores, todos sabores, pero pues yo creo que es por lo mismo, ¿no? De la personalidad de cada uno y de cómo la sociedad a lo mejor lo hace en uno que se vista. Sin embargo, yo creo que ya no es tanto el que ande de negro o no, sino de cómo sientan el rock. La gente que le gusta el rock es muy apasionada y muy sólida en sus convicciones. También cómo sientan el color negro, ¿no? Porque de alguna forma es una preferencia que yo personalmente no le encuentro todavía la vinculación estricta con la música. Sí, no es tanto de que ande uno de luto o sea algo muy nostálgico, depresivo, no. Es la identificación como tal, a lo mejor de ser, representa quizá esa agresividad apaciguada que tiene cada uno de ellos, pero claro, realmente no es algo que identifique a los rockeros, y más ya los viejos o los rock and rolleros, por decir nuestros padres, pues no eran de negro. Quizá en los 80 sí se compaginaba, se veía la comparación de a partir de una época empieza. Sí, posiblemente sea como moda y se queda, pero pues hay mucha gente que incluso músicos que no andan realmente así de negro, quizá por comodidad. Por decir, yo normalmente ando con playera, sea negra, roja o algo, que sí tenga a lo mejor el símbolo de mi grupo preferido, de mis grupos favoritos, pero también es por comodidad. Ya me levanto, ya lo que caiga la playera, además ando más libre, ¿no? Pero no es tanto para que me identifique, no es una identificación como tal de la sociedad hacia el rockero, porque digo, hay rockeros que... Claro. Eso sí, cuando hay algún evento o hay alguna presentación, pues sí, es forma de que entre los rockeros se identifique, ¿no? El andar de negros. Es como me imagino que con la gente que escucha, no sé, quizá reggaetón o banda, pues siempre van a andar. Claro, es como la identidad del género. Sería la identidad del género, pero pues no es así tan acentuada. Y eso es interesante, pero la vinculación, por ejemplo, la vinculación del rock con el tatuaje, yo creo ¿Por qué se tienen que tatuar? ¿Por qué se tienen que tatuar? Pues no todos, ¿eh? Ahorita era lo que comentábamos atrás de cámaras, no todos, no todos. Quizás sea por gusto, por afinidad, posiblemente por moda, o igual, ¿no? Los tatuajes es una filosofía ya no es moda, ya es una filosofía, ¿eh? Okay. Y yo veo que, por decirlo, los rockeros estamos hablando incluso de los 80s, que los rockeros se empiezan a tatuar quizá al principio por moda o por diferenciarse o por sentirse muy rudos, ¿sí? Pero ya en nuestros... Hay una trilogía, entonces, entre la música a veces agresiva y a veces tremendamente melancólica del rock,
con la vestimenta negra y con el tatuaje, de pronto pareciera que es una trilogía, no siempre insoslayable, pero se da. Se puede vincular finalmente esta trilogía, o más bien esta triada, se puede vincular con los orígenes del rock, los orígenes negroides del rock. No. El tatuaje empezó como también, como una, dentro sobre todo en lo que es el glam rock en los 80s, se empiezan los cantantes a tatuar, porque era la representación de ser muy rudos, de ser muy malos en aquel entonces. Y a veces se esfuerzan, ¿no?, en parecerlo. Sí, pero pues, realmente la mayoría son unos angelitos, ¿eh? O sea, es la imagen de rudeza, quizá por lo mismo de que el rock en muchas ocasiones ha sido muy reprimido y muy, sí, también como moda. Ahorita incluso hay gente que se tatúa, que yo he visto, que son de música regional mexicana, y yo incluso a ellos los veo más como una moda. Claro. ¿Sí? Para ellos es una moda. Y con el rockero ya es una forma de vida. A eso me refería. Es parte de, pero no es tanto de que demuestren agresividad ni omnipresencia. No. Es parte ya del rockero, es la imagen quizá. Claro que sí, parte de todo el mundo del rock. Sí. Edgar, muy interesante y nutritiva tu plática, tu entrevista. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en este programa y por supuesto esperamos que no sea la última vez que nos acompañes con este tema para ahondar sobre él o con algún otro tema que nos hagas favor de apoyarnos. Así que amigos, por hoy la antropología del rock se queda hasta aquí, pero hay mucho que rascarle. Ya no diría yo carnita que comerle, pero sí mucho que rascarle a esta antropología del rock. Y contaremos con Edgar y quizá con alguna otra persona que nos ayude a ir desenterrando más allá de todo lo que hemos hablado, todavía más a fondo el origen del rock en el planeta, pero sobre todo lo que nos interesa mucho es rascarle más al rock mexicano. Tiene mucho que ver. Les agradezco su presencia y los invitamos para la siguiente emisión, porque en la siguiente emisión posiblemente el invitado sea usted, porque en esta vida todos, absolutamente todos, somos un personaje. P5 Plus.